Tres cosas llaman nuestra atención o deberían llamar nuestra atención en este pasaje. En primer lugar, nos volvemos a encontrar con las hijas de Zelofehad. Estas mujeres, Zelofehad, estas mujeres que habían recibido herencia por mano de Moisés, por dirección de Moisés. En segundo lugar, debería llamar nuestra atención el comienzo de la corrupción de Israel. Aquí empezamos a ver algunas decisiones en Israel que a la larga van a ser su total tropiezo. Y en tercer lugar, podemos contemplar aquí nuevamente murmuración en el pueblo, queja en el pueblo, insatisfacción con la providencia de Dios. Así que pasemos por cada una de estas tres partes de la historia que nos pueden instruir. Mi propósito es ser breve en las primeras dos y un poquito más extenso en la última. Primero, las hijas de Zelofehad vuelven a poner un ejemplo a la iglesia del Señor. Recordando lo que había hablado aquella vez que estuvimos en Números acerca de estas mujeres, enfatizaba justamente esta realidad, que ellas confiaban en la promesa de Dios. Vean, recuerden esto. En Números todavía ni siquiera habían entrado a la tierra y ya le estaban diciendo a Moisés: oye, danos a nosotros heredad porque no hay descendientes varones de nuestros padres. Y enfatizábamos, hermanos, qué confianza de estas mujeres. Qué confianza de estas mujeres que ya estaban reclamando lo suyo, incluso cuando no habían entrado, pero tenían seguridad que el Dios que los libertó de Egipto los haría entrar en la tierra, de manera que debían tomarla como tierra conquistada, y por lo tanto empiezan a pedir su parte. Pero ahora en el capítulo 17 de Josué vemos a estas mismas mujeres, representantes de Zelofehad, estas mismas mujeres diciendo: danos la parte que ya nos había dado Moisés. A ver, ¿qué es lo interesante aquí y donde creo que tenemos una enseñanza para nosotros? Hermanos, la tierra tenía que ser conquistada. No es que ya estaba toda libre y ahora todavía había muchas cosas que conquistar. ¿No es lo que vamos a ver con los hijos de Manasés? Después, algunos que no echaron fuera a los cananitas. Pero estas mujeres tienen la confianza que así como el Dios que las libertó de Egipto puede hacerlos llegar hasta la entrada del Jordán, este mismo Dios puede darles la victoria contra sus enemigos. Y en esto, ellas son un ejemplo para la iglesia de Cristo, de la confianza con la cual deberíamos librar nuestras batallas, de la confianza con la que deberíamos predicar el evangelio, de la confianza con la cual deberíamos creer la palabra de Dios y sus promesas y descansar en ellas. Hermanos, hay promesas de Dios que particularmente te aplican en este tiempo de tu vida. Alguna necesidad que necesitas que se cubra, algún consuelo, alguna dirección. Pues recordemos, hermanos, que la palabra y la herencia que el Señor nos ha dado es segura. Vivamos a la luz entonces de esta seguridad. Hermanos, ¿cómo viviríamos si creyéramos verdaderamente con todo nuestro corazón que el cielo es lo que espera al cristiano? No digo que no creamos, pero a veces parece que no creemos.
Por eso dijo un anglicano llamado G.I. Packer: el cristiano no dice mentiras, pero muchas veces sí las canta. Y podemos hablar de cuando allá se pase lista, ¿sí? Y después vivir en este mundo como si esto fuera todo. Entregarnos a este mundo como si esto fuera todo. Invertir nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro tiempo como si esto fuera todo. ¿No son entonces un ejemplo estas mujeres para la iglesia? Aunque hemos de entender que esta fe de estas mujeres se ve tenue cuando vemos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe se ve tenue cuando vemos la fe de nuestro Señor. Porque Él caminó en este mundo con esta promesa, que después de dar su vida sería levantado de entre los muertos y sería hecho Señor y Cristo. Sería hecho Señor y Cristo. No solo de la iglesia, sino del mundo entero. Y por lo tanto vivía haciendo la voluntad del Padre, arriesgando en su vida, obedeciendo todos los mandamientos del Señor, sabiendo lo que le era prometido. Me es necesario morir. Así que estas hijas de Zelofejad se ven obscurecidas a la luz de la fe de nuestro Señor Jesucristo, con la cual vivió en este mundo. Por algo Él se llama el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, ¿cierto? Menospreciando el oprobio. ¿Recuerdan ese texto en Hebreos? Él es el autor y consumador de la fe, y por el gozo puesto delante de Él, por la promesa puesta por delante, sufrió la cruz. Mi hermano, ¿estás cargando una cruz sabiendo que vas a entrar a la ciudad prometida? ¿Estás luchando en este mundo, preparándote para el cielo? ¿Estás batallando contra la carne para presentarte puro? ¿Estás santificando el matrimonio para presentarla preciosa? ¿Estás guiando a tus hijos para prepararlos a Canaán? ¿O lo único que estás haciendo es prepararlos para vivir para este mundo? ¿Dónde está tu fe en las promesas del Señor? Mis hermanos, aquí tenemos el ejemplo de las hijas de Zelofejad, que nos hace mirar a nuestro Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Hermano, ¿estás peleando? 2. El inicio de la desobediencia. Y aquí voy a ser breve. Vean el versículo 13 conmigo. Bueno, lean desde el versículo 12, porque hay algo importante ahí. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. ¿Debemos espantarnos de esto? A ver, llegan a la tierra prometida e Israel no puede sacar a todos tan rápido. ¿Qué debemos pensar de este versículo? Hermanos, debemos pensar que es lo que Dios había dicho. ¿No es cierto? ¿No dijo que los iba a ir sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que pudiesen estar en total dominio? No deberíamos espantarnos de ello. Pero ahora, leamos el versículo 13. Aquí es donde viene el problema. A ver, si no tenían la fuerza para vencer a estos cananitas, debían esperar en Dios hasta que tuvieran la fuerza para hacerlo y Dios ya los quisiera echar, ¿cierto? ¿Qué pasa en el versículo 13? Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios al cananeo, mas no lo arrojaron. Primero, no los pueden echar, quizá no era el tiempo de Dios. Ahora los pueden echar y no los sacan. Y no los sacan. No tenemos que ser adivinos para entender por qué el libro de Jueces tiene la temática que tiene. ¿Qué nos espera en el libro de Jueces, hermanos? ¿Saben qué nos espera? Decadencia, 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 decadencia. Pero no hay que espantarnos, porque el libro de Josué nos empieza a dar algunas pistas
de por qué Israel llegaría hasta ese punto. Las grandes caídas de la vida cristiana, los grandes enfriamientos de la vida cristiana, las grandes apatías, las grandes mundanalidades que nos pueden atrapar en la vida cristiana a nosotros como cristianos, no nacen de la noche a la mañana. Esos grandes enfriamientos, caídas, tropiezos, heridas, se van fomentando la mayoría de las veces desde tiempo antes, cuando el cristiano empieza a dejar de poner atención a su vida. Aquí está una pequeña desobediencia, pequeña. Ya pueden echarlos fuera y no los echan fuera. Y entonces, ¿qué iba a hacer los cananitas para el pueblo de Manasés? Como una gran espina en el costado, o para ponerlo más coloquial, más en nuestros días, como una piedra en el zapato. Iba a causarle grandes problemas a Israel después. Hermano, ¿estás en una gran caída en tu vida cristiana o un gran enfriamiento? ¿Cuál es el consejo para ti según el libro de Apocalipsis? Examina en dónde caíste, hermano. Examina en dónde dejaste de poner atención. Examina si no es esta gran caída, enfriamiento, apatía, rechazo, frialdad. Examina si esta condición triste y deplorable en la que puedes estar no se debe más bien a aquel momento que dejaste de leer, aquel momento a que dejaste de orar, aquel momento que dejaste de luchar con la computadora, aquel momento que dejaste entrar pecado de mentira en tu vida y mentira tras mentira, aquella vez que empezaste a permitir fantasear en tu corazón, aquel día en que empezaste a considerar el día del Señor sin importancia y empezaste a alejarte de la iglesia. Examina de dónde has caído. No es tu condición, no estás como en una condición miserable y deplorable, gracias a Dios, da gracias a Dios. Pero ¿estás haciendo o dejando de hacer algo que te va a llevar a eso? Ok, no ahorita, pero actualmente estás practicando o estás dejando de hacer algo que a la larga te va a traer gran miseria. Arrepiéntete ahora. Aprendamos a la luz de la palabra del Señor, porque nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que esto se nos escribió para que nosotros nos arrepintiéramos, para que nosotros viviésemos en santidad. La pregunta es, hermano, ¿hay algo que te estás permitiendo en tu vida que a la larga te va a traer gran miseria? Por eso dice el apóstol Pedro lo siguiente: vamos también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estás creciendo. Déjame ser un poco más radical, porque alguien puede estar diciendo, no, yo no tengo ningún pecado grave. Entonces déjame preguntártelo así: ¿estás creciendo, hermano? Porque a veces nuestra mente está tan nublada, nuestra conciencia tan endurecida, nuestro entendimiento tan entenebrecido, que la palabra viene para exhortar, pero no podemos recibirla porque estamos endurecidos y ciegos por el pecado. Entonces déjame preguntarlo así: ¿estás creciendo en el Señor? ¿Ves avance en tu vida cristiana? ¿Ves cómo has dominado y gobernado ciertos pecados que antes te dominaban? ¿Ves un crecimiento en tu carácter? ¿Ves una madurez en tu andar? ¿Estás poniendo toda diligencia en las cosas espirituales
añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera. Estás creciendo en el Señor. Si no estás creciendo, estás cayendo. Y cuidado. La vida cristiana no puede mantenerse en el limbo. O subes o caes. O te mantienes ascendiendo o te mantienes cayendo. Es bien sabido que el avión no necesita que se rompa una ala para que caiga. Simplemente lo único que tiene que dejar de hacer los motores es acelerar. Y va a caer. Tarde o temprano va a caer. Hermano, ¿estás creciendo en el Señor? ¿Estás esforzándote en la vida cristiana? ¿Estás tomando el reino de los cielos con violencia? Si no, cuidado. Puede venir la caída. Terminemos con la murmuración, o lo que he llamado así, descontento y desconfianza. Si hiciera el nombre del peregrino, estos serían dos nombres: descontento y desconfianza. Y son gemelos. Regularmente caminan juntos. El pueblo se queja. ¿Cuál es la queja de los hijos de Manasés? ¿Quién recuerda? La queja es: somos mucho pueblo y la heredad que nos ha tocado no es suficiente. ¿Qué les dice Josué? Hermanos, muchas veces esta es la mejor consejería, ¿saben? Como tomar las palabras de la persona como si fueran ciertas y decir, ok, vamos a ver si es así, entonces haz esto. Bueno, es lo que le dice. Somos muchos. Oye, pues si son muchos, toma el monte. Dices que Dios los ha bendecido, porque miren vean qué piedad de los hijos de Manasés. Hermanos, es que así somos. Muchas veces dice, es que Dios nos ha dado una gran multitud nos ha bendecido con una gran multitud de hijos. Dios, sí, Él es el que nos ha dado esta bendición. Dice, ok, dice Josué, si es así, si Dios les ha dado esa bendición, tomen el monte. ¿Cuál es la respuesta de estos? A ver, aquí entramos a un problema porque el texto realmente es difícil. La mayoría de los comentaristas de Josué 17 dicen que este es uno de los textos más difíciles, porque hay un juego de palabras complejo en los últimos versículos. Y leyendo los mejores, en mi opinión, comentaristas, estoy de acuerdo que las respuestas de los hijos de Manasés están manifestando incredulidad. Y tiene sentido si vemos que el pasaje comienza con fe y termina contrastándolo con incredulidad. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 16, y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan en la tierra. Parece que la idea del texto aquí, lo que digo que es complejo, es lo siguiente. Cuando dice que no nos alcanzará, lo que están transmitiendo es que no podrán vencerlos, no podrán vencer a los cananitas y entonces conseguir la mayor parte de la tierra. ¿Y por qué digo que tiene sentido esta traducción? No solo porque en el comienzo es con fe y el contraste ahora es con incredulidad, sino además por las excusas que dan. Lean conmigo. Tienen carros cerrados. ¿Pueden ver? Tienen carros cerrados. Los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. O sea, la excusa es, no es que no nos va a alcanzar. Intenten razonar conmigo. Si lo que está diciendo los hijos de José es, no nos van a alcanzar, tienen carros cerrados, uno diría, ¿cómo? ¿Cuál es la relación, no? Pues te está diciendo que los destruyas y ya vas a poder entrar, ¿cierto? Entonces la idea no es tanto no cabemos, la idea es no vamos a poderlos vencer porque tienen carros cerrados, porque tienen fortalezas, porque están fuertes en todo esto. Bueno, meditando en esta verdad, vino a mi mente lo siguiente: la insatisfacción
en la vida cristiana muchas veces está acompañada de incredulidad. ¿Por qué podemos estar insatisfechos con la providencia de Dios? Hermano, ¿por qué puedes estar hoy insatisfecho con la providencia de Dios? Quizá el matrimonio que tienes no te satisface, quizá los hijos que tienes, quizá los padres, quizá el trabajo, quizá la economía, quizá tus horarios, quizá tu físico, tu condición intelectual, no sé, de cuántas cosas no podríamos tener insatisfacción. Quizá la casa, quizá el carro, no sé, tantas cosas que nos pueden traer insatisfacción. ¿De dónde viene la insatisfacción? Muchas veces viene, hermanos, por un problema de agradecimiento, ¿sí? Muchas veces viene por no entender que Dios es quien nos lo da y debemos estar satisfechos. Pero a la luz de este texto, hemos de examinar y exponer que la insatisfacción muchas veces viene por incredulidad. De manera que si quieres atacar la insatisfacción en tu vida, examina si no es que hay incredulidad en esta. Déjame poner un ejemplo. Quizá el esposo pierde el trabajo y ¿qué hace? Está insatisfecho y se queja contra Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la queja? Bueno, porque quizá no cree que Dios va a proveer otro trabajo y va a traerle lo suficiente y que no le va a faltar pan en la mesa. ¿Ok? Quizá el joven se queja porque no cree que Dios puede proveer para su futuro, un trabajo para su futuro, una casa para su futuro, un matrimonio para su futuro. Y entonces la insatisfacción viene por incredulidad. O a veces la madre se queja porque no cree que estos hijos desobedientes, que les cuesta, rebeldes, que parecen apáticos a la palabra, podrán rendirse a Cristo. Y entonces viene una insatisfacción y una queja. Porque el pastor puede tener insatisfacción. Porque no cree que Dios podrá hacer madurar a todos los miembros de la iglesia por medio de la palabra. Hermano, ¿hay insatisfacción en tu corazón? Examina si no es por algún tipo de incredulidad en esta. Y si es así, esta insatisfacción se lucha por medio de la fe. Esta insatisfacción se lucha por medio de la fe. Por medio de recordar que Dios va a proveer, que Dios podrá obrar, que Dios podrá sustentar, que en el Dios que confiamos es uno poderoso. Incluso podemos quedarnos quejándonos en cómo está el mundo y las cosas que pasan. Pero hermanos, la insatisfacción se lucha por medio de la fe. ¿No fue este el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Dice que cuando le maldecían, no abría su boca, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. A ver, quiero aclarar algo. La insatisfacción no siempre es por incredulidad, pero muchas veces sí. Hay otras razones, pero esta es una de ellas. Cristo no abrió su boca, no se quejó contra el Padre, no murmuró en lo absoluto, porque Él sabía, así como Abraham, hermanos, Dios le manda a obedecer y le pone una providencia difícil. ¿Cuál fue? Ve, toma a tu hijo y mátalo. ¿Y qué hace Abraham? ¿Se queja? No. Pero ¿por qué no se quejó, hermanos? ¿Por qué no se quejó? Hebreos nos dice por qué no se quejó. Porque creía y sabía que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Para levantarlo de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo viene y entrega su vida porque su fe estaba en el Padre que le daba
que lo podía levantar, sostener, ayudar en cada momento de su vida y por lo tanto no abrió su boca. Es más, nos pueden pasar cosas malas si alguien abusarnos, si alguien hacernos daño, ¿sí? Abusar de nosotros, de nuestra confianza, de nuestro amor, de nuestra ternura. Hermanos, ¿y por qué guardamos esa queja y esa amargura por largos días? ¿No es acaso porque olvidamos y perdemos la fe que el Señor juzgará todas las cosas? ¿No decía que nuestro Señor encomendaba todas las cosas a aquel que juzga justamente? Y a la luz de eso podemos luchar contra la insatisfacción, luchar contra la queja del corazón y vivir, hermanos, agradecidos al Señor, como nuestro Señor Jesucristo, que en todo honró al Padre, que tomó la copa que le había dado a beber. Incluso cuando su providencia era difícil y oscura, Él creía que el Padre lo iba a sostener. Él confiaba que el Padre no lo iba a abandonar, que en cada momento Él podía hacer las cosas nuevas y nuevas cada mañana. ¿Hay insatisfacción en tu corazón? ¿Cómo lucharla? No es, insatisfacción, insatisfacción. Porque dijo Lutero, me veo a mí, imposible ayudarme a mí mismo. Tengo insatisfacción en el corazón. ¿Qué debes hacer? Alza los ojos al buen Creador del cielo y de la tierra, que por medio de Jesucristo recibe su bendición. Y mira qué atributo viene a consolarte y decirte, soy tu Dios, puedes estar en paz. ¿Cómo se lucha la incredulidad? Con fe en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que seamos consolados e instruidos con su bendita palabra.